¿Hasta dónde podría llegar una mentira para proteger una vida? ¿Qué secretos puede guardar un corazón durante 40 años? Hoy me sumerjo en la historia más dolorosa y compleja que he tenido el honor de narrar. Prometo contar esta crónica con la solemnidad que exige el coraje de esta mujer. Te invito a escuchar Esto me dejó la vida, porque este relato es de una vida que se rompió por la crueldad y por el juicio implacable de la sociedad de los años 70 y más atrás. Esta crónica me fue narrada por la propia protagonista, la jaula de cristal que vivían las personas de la alta sociedad en los años 70. Ella era una joven como cualquier otra, sueños, estudios, novio, un futuro, todo pintado en colores brillantes, pero hizo un viaje que no fue hacia la fama, fue un viaje que marcó un antes y un después. ¿Y por qué cayó durante 4 décadas? ¿Qué se siente construir una vida entera sobre un secreto que te carcome por dentro? El secreto de una huida, un casting que destrozó una vida. Su vida antes de esa noche tenía la textura dorada de la inocencia. Las mañanas olían a café recién hecho en la casa familiar, a las páginas de sus libros de medicina de la universidad. Las tardes eran largas conversaciones telefónicas con su novio, planificando un futuro que se veía nítido y compartido. Los fines de semana, reuniones en el club donde su risa era un sonido familiar y llamativo. Su madre, una mujer de sociedad, veía en ella un potencial que debía brillar. Ese casting en la otra ciudad es para una revista importante, le insistió. Es tu oportunidad. Y ella, queriendo cumplir con esa expectativa, con esa versión de éxito que le pintaban, empacó su maleta con vestidos elegantes y una ansiedad dulce. No iba hacia el peligro. Iba hacia donde lo que creía era su gran oportunidad. El evento de presentación fue en un hotel lujoso, de esos con espejos dorados y alfombras que ahogaban los pasos. 2 hombres que eran hermanos, los organizadores, sonrientes, persuasivos, hablaban de portadas, de contratos, de futuro. En el cóctel se sintió especial, hasta que, con una sonrisa fría, uno de ellos se le acercó. «Sube a la suite 1203», le dijo. El fotógrafo quiere unas tomas de prueba más intimistas. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué a solas? ¿Por qué de noche? Ella, acostumbrada a la obediencia en su entorno social, sintió la presión, la incomodidad, pero no pudo negarse y la duda fue ahogada por la promesa de la fama. No le digas a las otras, es solo para ti. Tú eres la elegida. Ese halago final silenció las alarmas. Subió, la habitación estaba en penumbras, no había cámaras, no había fotógrafos, solo la esperaban ellos. Y la puerta se cerró con un clic que sonó a sentencia. Fue una pesadilla, un acto de deshonor. El tiempo se fragmentó. Ya no eran minutos, sino sensaciones aisladas y brutales. El patrón áspero de la alfombra contra su mejilla, el sabor metálico del miedo en su boca, el peso de los cuerpos que borraron con violencia el mapa de su propia piel. Cuando todo terminó, quedó hecho un jarrón roto en el suelo. No lloró. El dolor era tan vasto que no cabía en lágrimas. Su mente, en un acto de supervivencia, se despegó del cuerpo y flotó hacia el río de luces de la ciudad, observando desde la altura a esa joven destrozada que ya no se reconocía. Cuando se dirigía a su propio hotel, regresó devastada, aterrorizada, destrozada. Buscaba palabras para definir lo que sentía, pero solo halló un silencio ensordecedor en su alma. Regresó a su casa con el cuerpo presente y el espíritu roto. Se sentía como un fantasma dentro de su propio cuerpo. Fueron actos de teatro. Sonreía para sus padres, pero por dentro era un campo de batalla. Contó que le habían hecho una sesión de fotos, no solo a ella, sino a otras, y que ellos se comunicarían si salía elegida. Las semanas pasaron y su cuerpo empezó a dar señales que su mente se negaba a leer. La falta de su periodo fue la primera grieta, luego las náuseas matutinas que atribuyó al estrés, hasta que un día decidió ir al laboratorio clínico. En ese tiempo no existían las pruebas caseras. La espera fueron horas de eternidad, de plegarias mudas. Le entregaron su resultado en un sobre. Por favor, que sea negativo. Por favor, que todo esto desaparezca. Cuando desplegó el resultado, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies.
Esto no me está pasando a mí, mi vida se acabó. La rabia, el pánico y la negación se enfrentaron a un principio innegociable. Y entonces, en medio del huracán, una calma extraña. Puso su mano en su vientre. Allí, en medio de la destrucción, latía una vida, su vida, y supo, con una certeza que le nació de las entrañas, que jamás la abandonaría. La vida es sagrada, y esa vida era su única luz en la oscuridad. Su voluntad se hizo de acero, no malograría esa vida que se estaba gestando en su vientre. Cuando llegó a casa, la desesperación la ahogaba. No podía decírselo a sus padres. ¿Cómo confesarle a su madre que la había empujado al casting? Se sentiría destrozada por la culpa. Había, indirectamente, sellado su destino. Su padre, un hombre de honor, no lo soportaría. Ella era su niña bonita. Su novio aceptaría criar al hijo que esperaba concebido de esa manera. Él no era un detalle superficial, era el fundamento de su futuro soñado. Ella lo había imaginado como su compañero de vida, pero también sabía que no podía arrastrarlo a ese lodazal de vergüenza y secreto. El miedo no era el dolor físico, era el juicio moral del barrio, a la comidilla, al silencio condescendiente de las otras familias de la élite. Sentía que el estigma era peor que el propio crimen. Fue hasta una empresa de telefonía, no porque no pudiera hacer la llamada desde su casa, era porque temía que alguien alzara una extensión y la escuchara a lo que iba a decir. La comunicaron con la única línea de salvación que veía, su mejor amigo del colegio, el que vivía en Nueva York. Tengo un problema, le dijo, y la voz se le quebró al contar la verdad. No fue una estrategia fría, fue un grito de auxilio. Él, desde el otro lado de la línea, no dudó. Ven, le dijo. Dile a tus padres que vas a realizar un curso de inglés en Miami. Yo te ayudo con lo que necesites. Ese fue un acto de amor incondicional, un salvavidas lanzado al mar más tormentoso. Decirle a sus padres que iba a hacer un curso de verano fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero el plan funcionó brillantemente. Un curso de verano para afianzar el inglés en la ciudad de Miami. El pensamiento de sus padres fue: ¡qué bien! Se está tomando en serio su futuro, ignorando que acababan de aprobar, con buenas intenciones, el pasaporte al exilio de su hija. La noche antes del viaje, la tensión era insoportable. Tuvo que fingir una alegría efervescente que no sentía, ocultando el terror y la culpa bajo su sonrisa forzada. Fue un acto magistral de actuación ante sus padres, quienes le desearon lo mejor y buen aprovechamiento. Este adiós fue una mentira cruel, un entierro en vida a su antigua identidad. Los abrazó sintiendo el peso de la traición. Su padre le dio dinero extra. Disfruta, hija. Su madre la besó en la frente. Aprovecha esta oportunidad. Cada palabra de cariño era un cuchillo en su conciencia. En el avión miró por la ventanilla mientras su ciudad se empequeñecía. No solo dejaba atrás su hogar, dejaba su identidad, su verdad, su vida. Lloró en silencio, sabiendo que la joven que subió a ese avión no regresaría, por lo menos tan pronto como esperaban sus padres. Ella voló a Miami como estaba acordado, pero su verdadero destino era Nueva York. El impacto del viaje fue el de una liberación helada. Dejaba atrás el juicio, pero entraba de lleno a la soledad absoluta. Nueva York la recibió con su imponente frialdad. Su amigo le ofreció su única posesión valiosa, techo y comida. Pero el amigo, su tabla de salvación, le había contado con anterioridad que su refugio era temporal, pues su pareja en San Francisco ya lo esperaba. Ella lo sabía, su seguridad tenía un plazo fijo. Esta es la mayor prueba de su vulnerabilidad. Aceptó esa ayuda con la nobleza silenciosa de un corazón humilde, sabiendo que pronto estaría sola en la inmensidad de la ciudad. Ella, que había crecido con niñeras y servicio, se dedicó a limpiar oficinas, un trabajo que aceptó sin una sola queja. Su dignidad la obligó a trabajar. Cambió los vestidos de seda por un uniforme de limpieza. Las noches las pasaba limpiando oficinas vacías, mientras su vientre crecía. Su amigo marchó y el invierno llegó. El frío le calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el frío de la soledad y del alma. La desolación fue absoluta. Se quedó completamente sola. Lloraba en el metro viendo su reflejo empañado en la ventanilla. ¿En qué se había convertido? Extrañaba a su familia con una punzada física. Las cartas a su novio se volvían cada vez más tristes, más suplicantes, hasta que un día las respuestas cesaron por completo. Él, desde la distancia, no podía entender su frialdad. Sentía que ella se alejaba, que su amor se enfriaba. No podía imaginar que, del otro lado, ella lo amaba más que nunca. Pero creía que él jamás aceptaría un hijo que no era suyo. Prefirió no responder más antes que un rechazo para su bebé.
rompiendo esa relación por silencio. Los meses se hicieron eternos. Pasó el semestre de vacaciones y ella le dijo a sus padres que seguiría afianzando el idioma hasta fin de año. La mentira se hacía cada vez más pesada. El vientre se hizo inmenso, tanto como el miedo. La angustia de no tener un familiar con quien compartir. El terror de ese momento es que no hay un nosotros en esa sala de espera, solo un yo. El día del parto, una compañera de trabajo, una amiga que había hecho, la llevó al hospital, pero en la sala de partos estaba sola. Las contracciones la doblaban de dolor y no había una mano familiar que agarrar. Cuando nació su hija y la pusieron en su pecho, fue un cataclismo de emociones. No tuvo a nadie en quien mirara a su bebita y dijera, lo lograste, es hermosa. No hubo un nosotros en ese momento, solo un ella y su hija. Un dolor tan profundo por la soledad y un amor tan abrumador por esa criatura, que sintió que su corazón se partía en dos, pero se recomponía de una manera nueva, más fuerte, más feroz. Llegó el año nuevo y Alejandra no regresaba a su país. Ya sus padres, muy preocupados por el largo curso de inglés, su madre viajó a Nueva York y se encontró con una nieta de meses. La madre no supo qué pensar. El mundo se detuvo. ¿Por qué? Fue lo único que atinó a decir con un rostro desencajado por la furia y la confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? Fue un desliz, mamá, mintió ella, protegiendo a su madre de una verdad aún más dura. Ante la imposibilidad de que su hija confesara el horror de esa violación, la madre aceptó la mentira más fácil, que había sido un desliz de una noche de discoteca. El dolor se quedó por dentro, una carrera trunca, una vida desviada, pero también la felicidad inmensa de su hija. Y para proteger a su niña del estigma y la verdad oscura, inventó la leyenda del padre. Nunca lo volví a ver, una mentira que tuvo que mantener por casi 40 años. La madre la regañó, la llamó irresponsable, pero entonces la bebé que estaba en los brazos de su hija comenzó a llorar. La abuela instintivamente la tomó en sus brazos. La niña se calmó al instante, buscando el calor familiar, y en ese momento la furia de su madre se quebró. Rompió a llorar abrazando a su nieta. Mi niña, susurró. Mi pobre niña, fue la aceptación. Se quedaron un tiempo, su padre también viajó. Al ver el valor de su hija, al verla criando sola en una ciudad extraña, su orgullo se transformó en admiración. Decidieron apoyarla, pagándole sus estudios de diseño de interiores que tanto le gustaba, para que tuviera un futuro digno. Fue su forma de pedir perdón y de redimirse. Los años siguientes fueron una danza agotadora: estudiar, trabajar, cuidar a su hija. Dormía 4 horas diarias, aprendiendo a arreglar muebles que la gente tiraba para decorar su pequeño apartamento. Para conseguir clientes en decoración se ideó una estrategia. Se presentaba a los edificios de lujo con un portafolio y una bandeja de exquisitas galletas caseras. Soy decoradora, decía, y le traigo un dulce para endulzar su día. Era un gesto tan inusual y genuino, además de su carisma, que abría puertas. La gente contrataba a la mujer resiliente con las galletas deliciosas. Su fuerza crecía sin que ella se diera cuenta, forjada en el yunque de la adversidad, guiada siempre por el amor a su hija, sin una gota de odio en el corazón. Cuando su hija empezó a preguntar en cada etapa de la vida, la respuesta era una coreografía perfecta y dolorosa. A los 5 años, tu papá se fue a un viaje muy lejano. A los 10, nos separamos. Era muy joven. A los 15, simplemente no funcionó. Cada respuesta era una losa más sobre su corazón. Los pretendientes no le faltaron. Alejandra era una mujer bella y con una luz especial, pero ella levantó un muro. El miedo a que lastimaran a su hija, a que no entendieran su pasado, era más fuerte. Hasta que conoció a un hombre que pareció entender su silencio. Se casaron, tuvieron un hijo, pero con los años el narcisismo de él afloró. El divorcio fue doloroso, pero otra prueba que superó. Después de escuchar a Alejandra, le pregunté con mi corazón partido, ¿por qué después de 40 años? A lo que me respondió, porque su hija, ya una mujer madura, merecía conocer su propia historia. Porque el secreto después de tanto tiempo ya no protegía, solo pesaba. Porque ella finalmente estaba en paz consigo misma, ya no tenía miedo. Se lo dijo en una tarde tranquila, hija, tu padre no se fue. A tu padre lo que pasó no fue un romance. La verdad dicha con suavidad y amor lo destruyó, sanó y las liberó a ambas. Hoy es una abuela joven,
Vive sola, pero no está sola. Está en paz, no guarda rencor. Sabe que el rencor envenena al que lo lleva. Su vida es tranquila, dedicada a sus hijos y nietos. La joven de sociedad, la víctima aterrada, la inmigrante clandestina, la madre luchadora. Todas esas mujeres viven en ella y de todas ha extraído la sabiduría para vivir sus días con una serenidad que es su triunfo final. Cuando miré su rostro de sobreviviente, sé que la vida le dejó una verdad absoluta y me decidí a preguntarle: si tú hoy, Alejandra, pudieras hablarle a ti misma, a esa joven aterrada que buscó refugio en este país, ¿qué le dirías? Su rostro mostró un brillo y una expresión profunda que yo traduje por su voz en madurez y espiritualidad. Le diría: no eres una vergüenza, eres la madre de una bendición. El dolor de ese acto no te define tu decisión de seguir adelante. El mundo que te juzga no tiene coraje de tu soledad. Todo el sufrimiento que sientes hoy es el silencio de la libertad y el amor que estás eligiendo para tu bebé. Ese camino es un calvario, pero terminará en un altar de dignidad, de amor propio. Eres más fuerte de lo que crees. Aguanta, corazón. Tu fuerza es inquebrantable. La historia de Alejandra no es un relato aislado, es un eco que resuena en los silencios forzados de millones de mujeres. Ella me lo dijo con una claridad que duele. Creo que mi historia es la de millones en el mundo. Y tiene razón. Esta no es una sola historia, es la historia de la mujer a la que le dijeron: calladita te ves más bonita. Es la historia de la que se sintió culpable por la violencia que otros ejercieron sobre ella. Es la historia de la que cargó en soledad con un embarazo no deseado, con el estigma, con el miedo al que dirán en una sociedad que, con demasiada frecuencia, prefiere juzgar a la víctima que protegerla. Pero este epílogo no es para lamentarnos, es para exhortar, para recordar con la fuerza de quien ha visto el infierno y ha salido caminando de él, el valor incalculable de la mujer. Su valor no está en su silencio, sino en su voz. Su fuerza no está en aguantar, sino en levantarse. Su honor no está en una falsa pureza, sino en la integridad de su corazón y la ferocidad de su amor. A la mujer que está escuchando esta historia y que lleva un secreto similar grabado en el alma, te digo que no estás sola. Tu dolor es válido, tu rabia es sagrada y tu historia merece ser escuchada, creída y honrada. El machismo quiere que creas que tu voz no importa. Nosotros te decimos desde Esto me dejó la vida que es tu arma más poderosa, tu voz. Guarda este video, compártela con alguien que creas que lo necesita. Que la fortaleza de Alejandra sea la chispa que encienda su propia valentía. Hablar salva vidas, tu vida vale. El cierre de hoy no lo voy a titular Esto me dejó la vida. Lo llamaré El legado de la dama de hierro, en honor a esta mujer guerrera, Alejandra. Aprendí que la verdadera nobleza no viene del apellido o del club social. Viene de la dignidad con la que decides vivir un trabajo humilde, limpiando oficinas, para proteger una vida. Su corazón humilde no temió fregar pisos, fue su mayor acto de realeza. Comprendí que hay dolores tan inmensos y juicios sociales tan crueles que el silencio se convierte en la única forma de supervivencia. Alejandra no eligió el silencio por debilidad, sino como el escudo más fuerte para proteger la fragilidad de su hija. El dolor de esa soledad en el parto fue el precio de esa protección. Su legado me deja claro que la resiliencia no es no caer, es aprender a caminar por el suelo quebrado. Ella reconstruyó su vida pieza por pieza desde los escombros. Que el amor es el acto de valor más radical. Eligió proteger la vida de su hija, incluso cuando la suya propia parecía hecha añicos. Que los secretos son pesados, que la verdad, aunque duela, nos libera. 40 años de silencio nos enseñan que cargar con la mentira cansa más que enfrentar la realidad. También quedo convencido que la fuerza femenina es una corriente subterránea e imparable. Es la fuerza de parir en la soledad, de criar en el exilio y de seguir amando después de que el mundo te ha roto. No subestimes nunca el dolor ajeno. Detrás de una sonrisa puede haber una batalla que duró toda una vida. Su éxito como decoradora fue su manera de decir: he aquí la belleza que yo sí pude controlar. Te pregunto y me pregunto, esta historia nos obliga a mirar hacia atrás y sobre todo hacia adentro.
¿Alguna vez el miedo al juicio social o al que dirán te ha obligado a tomar una decisión que rompió tu propio corazón o te condenó al silencio? ¿Cuál fue el precio de ese secreto? ¿Crees que la presión social de entonces era más peligrosa que la verdad misma? ¿Ha cambiado realmente nuestra sociedad por las madres solteras? Si esta historia de soledad, dignidad y superación te ha tocado el alma, te pido que la uses para algo más grande. Por lo pronto, te pido que si admiras la inquebrantable fuerza de esta mujer y crees que esta historia merece ser escuchada, suscríbete al canal y déjame un comentario. Quiero leer tus reflexiones, sobre todo en esta historia. Dale un me gusta a este video para que YouTube entienda que el silencio social tiene que romperse. Y por favor, comparte esta crónica con alguien que necesite el ejemplo de que cualquier trauma, aunque no se olvida, puede ser transformado en la historia de una dama de hierro. Gracias por acompañarme en este viaje difícil pero necesario. Nos vemos en la próxima historia. La gratitud de mi corazón para ti.